de mayo de 2020. Vamos a realizar las actividades del día de hoy. Comenzamos. Vamos a realizar en la libreta rosa una línea del tiempo. Esta línea del tiempo va a ser con relación a tu vida. Toma en cuenta desde que naciste hasta el día de hoy. Recuerda ser creativo a la hora de escribirlo y usar colores. Ahí tú vas a utilizar tu imaginación. Por ejemplo, yo hice mi línea del tiempo. Línea del tiempo, Miss Denise. Yo nací en 1995 y lo voy a hacer hasta el 2019, que es lo que me está pasando. ¿Ok? Nací el 23 de abril de 1995. En 1998 entré al preescolar, pero también en 1998 nació mi hermana Karen. En el 2001 entré a la primaria. Y aquí ya lo puse con flechitas y con el numerito del año. ¿Okay? En el 2002 nació mi hermano Kevin. En el 2007 entré a la secundaria. En el 2010 entré al bachillerato. En el 2013 a la universidad. Y en el 2019 fui maestra o soy maestra. Así lo puse. Pero para representar mi línea del tiempo, coloqué una flecha grande en el centro y después puse los años correspondientes. Ustedes van a hacer una línea del tiempo más chiquita. ¿Por qué? Porque nacieron en los años 2000 y ahorita están en el 2020. Pueden poner desde que nacieron, un pasatiempo que hicieron, cuando entraron a preescolar, si nacieron sus hermanos cuando ustedes ya estaban, cuando entraron a la primaria, qué suceso importante tuvieron, su primera caída de dientes o algún golpe que les pasó. Por ejemplo, que un día me pasó esto y eso es importante para mí porque me recuerda. Entonces ahí lo pongo en la línea del tiempo. ¿Ok? Ustedes van a usar su creatividad y su imaginación para realizar. Pasamos a matemática. Vamos a hacer ver la explicación y copiar el ejemplo para realizar las actividades de la página 135 del libro. Para eso les voy a explicar cómo vamos a realizar las actividades del libro. Ejemplo. Este ejemplo lo vamos a realizar en la libreta. Ya lo vamos a copiar. Realiza un cuadrado cuyo perímetro sea de 20 centímetros. Solución. Para realizar la figura tenemos que dividir el perímetro entre los lados de la figura que pide. En este caso es un cuadrado, por eso lo vamos a dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque un cuadrado tiene 4 lados. Y decimos 20 centímetros entre 4 es igual a 5. Por lo tanto, mis lados del cuadrado van a medir 5 centímetros cada uno. ¿Okay? ¿Por qué 5 centímetros cada uno? Porque todos sus lados son iguales. Y aquí tengo mi cuadrado y mis medidas de cada lado es de 5 centímetros. Pasamos a la segunda actividad o al segundo ejercicio. Realiza un triángulo cuyo perímetro sea de 15 centímetros. Para esto hay que recordar la clase anterior. ¿Se acuerdan que hay figuras irregulares y figuras regulares? Las regulares son aquellas figuras que tienen todos sus lados y miden lo mismo. ¿Okay? Todos sus lados iguales y miden lo mismo. Y los irregulares son aquellas figuras que algunos de sus lados miden diferente. Para esto vamos a realizar una figura y la tenemos que dividir en el perímetro, entre los lados para sacar su perímetro. En este caso es un triángulo, por lo que dividimos entre 3. Sus lados, es decir, 15 centímetros entre 3 es igual a 5. Por lo tanto, mis lados van a medir 5 centímetros cada uno. Pero si quiero hacer un triángulo irregular, podemos hacer 15 centímetros entre 2 para hacer un triángulo irregular. Y ya después lo que te sobre va a medir el otro lado. ¿Y eso qué quiero decir? Que mi triángulo que vamos a hacer es isósceles. Pero como yo quiero que mis 3 lados midan igual, voy a dividirlo entre 3. ¿Sí? Para que me den un número exacto, que en este caso va a ser 15 entre 3 igual a 5 centímetros. Mis lados van a medir 5 centímetros. Dice, ¿qué tipo de triángulo trazaste? En este ejercicio triangulamos o realizamos un triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos que el triángulo tiene 3 ejemplos. ¿Sí? El que tiene sus 3 lados iguales se le llama equilátero. El que tiene 2 lados iguales y uno diferente se le llama isósceles. Y el que tiene todos sus lados diferentes se le llama escaleno. ¿Okay? Entonces, como yo dividí
entre tres lados iguales, mi triángulo que realicé fue el equilátero. Ahora, teniendo claro esto, vamos a pasar nuestro libro y realizar la página. Dice, dibujen un triángulo cuyo perímetro sea de 18.6 centímetros. Aquí ya ustedes van a decidir qué triángulo van a hacer, si el isósceles, el escaleno o un equilátero. Recuerden que si van a hacer un equilátero van a dividir esta cantidad entre 3. Si van a hacer un isósceles, esta cantidad entre 2 y lo que les sobre a la mitad. A la mitad o lo que les sobra. ¿Va? Dice, inciso A, ¿qué triángulo trazaron? Ahí ustedes van a decir si es isósceles, escaleno o equilátero. ¿Cuál es su longitud de cada lado? Recuerden poner su longitud de cada lado. ¿Va? Ahora, pasamos al lado español. Ya nos vamos a olvidar de las encuestas por un momento. Sé que muchos se estresaron al realizar, pero es por su bien y ya aprendieron a hacerlo. Eso es lo que me di cuenta con sus evidencias. Ok, para actividad de español vamos a leer las páginas 155, 156 y 157 del libro de texto y vamos a realizar en la libreta el cuadro que se encuentra en la página 157, tomando en cuenta los textos que vienen en la página 155 y 156. Para esto vamos a leer nuestros textos que nos ofrecen en las páginas 155 y 156. Dice, como ya pasamos en el bloque 5, vamos a realizar otro tipo de textos. Ahora van a ser descriptivos, pero primero tenemos que leer sobre personajes históricos. ¿Qué son personajes históricos? Los personajes históricos son aquellos personajes o personas que hicieron algo en nuestro país, en el mundo, en otros países, pero que sean recordados. Por eso se le llaman personajes históricos. Por ejemplo, Benito Juárez, José Ortiz de Domínguez, Frida Kahlo, Francisco Villa, Emiliano Zapata, todos nuestros héroes de la patria. Podemos tomarlo en cuenta. Dice el primer texto, el título se llama Un indio zapoteco llamado Benito Juárez. Es un fragmento que realizó Fernando Benítez. Aquí ya vamos a leer de qué se va a tratar. ¿Okay? Otro texto que nos ofrecen se llama ¿qué es un programa de computadora? Aquí vamos a leer el texto y vamos a resolver o describir qué es lo que nos quiere tratar de mencionar el escritor. Y por último dice, lo que solo uno escucha. También de José Revueltas, así se llama el autor, y es un fragmento que él hizo con base a su historia. ¿Sí? Ahora, tenemos en la 157 nuestra tablita. Aquí vamos a poner nuestro título, los 3 títulos que leímos. ¿Para qué se hace esa descripción? O sea, ¿para qué nos va a servir el que esté platicando eso? Y poner un ejemplo de esa breve explicación o ese breve fragmento o lo que trato de decir. Aquí les voy a decir como un poquito mejor, para que me comprendan. A ver. Aquí está, el título de texto. Van a poner el título 1 del primer texto, el título 2, el título 3. ¿Para qué se hace la descripción? ¿Por qué realizaron ese escrito? ¿Sí? Que, por ejemplo, el de la computadora. Para que genere interés a los leyentes para usar la computadora. Y aquí, breve ejemplo, van a copiarlo, van a resumir lo más pequeño que se pueda para que quepan. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy pidiendo que lo hagan en la libreta? Para que les quepa más. El tamaño va a ser más idóneo o bueno para poderlo realizar. La descripción de los 3 ejemplos que leyeron, algo corto, ¿ok? Aquí lo vamos a poner. Ahora, historia. Leer la página 100 y 101 del libro de texto. Vamos a subrayar las ideas principales como lo hemos hecho a continuación o en las clases anteriores. En la libreta vamos a escribir esas ideas principales. Vamos a realizar un dibujo con relación a las épocas de los 2 temas, es decir, sobre la Constitución de 1917 y la cultura revolucionaria. 2 dibujos en total, o sea, de un tema uno y de un tema el otro. Pueden dividir la libreta en 2.
la hoja de la libreta en dos para que arriba uno y abajo el otro. Vamos a pasar al libro para ver de qué nos vamos a tratar. ¿Se acuerdan que más o menos les dije que la de la Revolución Mexicana venía siendo cuando los dos grupos revolucionarios se enfrentaron contra el imperio de Madero, que estaban en contra sobre muchas cosas los liberales, y empezaron a conspirar para poder respetar los derechos de los liberales, o sea, de los campesinos, mediante huelgas. Eso es un poco, y que también existían diferentes tipos de empleos obreros que les pagaban muy poco, y que las mujeres se vestían de faldas largas con sus rebozos. Ok, nos habla la Constitución de 1917 y sus principales artículos. Aquí tenemos que después de la victoria constitucionalista sobre Villa, Zapata, Carranza, convocó a un congreso a Querétaro, con el propósito de reformar la constitución del país. ¿Se acuerdan que el primero realizó Benito Juárez en la constitución? Ahora Venustiano Carranza viene a reforzarla. Con una nueva propuesta en la constitución, promulgó el 5 de febrero de 1917 y es la actual que nos rige. O sea, vemos el libro de nuestra constitución y viene lo mismo que proclamó Venustiano Carranza. Esta nueva constitución federal retomó los principios liberales de la idea del pueblo en 1857 e incorporó los principios nacionalistas, o sea, más de ideas de personas liberales y demandadas sociales, por lo que el pueblo había luchado durante toda la revolución, por su bienestar, por sus trabajos, por sus campos, etc. La Constitución ha sido reformada para adaptarla a cambios de los tiempos, pero a sus principios básicos siguen vigentes: garantías de igualdad, todos los humanos o los seres que convivimos con otras personas somos iguales, básicos, vigentes, y garantiza la igualdad de las leyes o otros ciudadanos. Las libertades de reunión, de expresión, de tránsito, así como otros derechos fundamentales. Algunos de estos principios se muestran a continuación. Como artículos nos muestran 3, que son los básicos que nos debemos aprender. Artículo 3. Establece la educación que imparta el Estado será gratuita, laica y obligatoria. Artículo 27. Establece las tierras, montes, aguas, productos, subsuelos que pertenecen a la nación. Con este artículo se referimos a la acción social de la propiedad. Artículo 23. Establece las relaciones de obreros patronales, jornada laboral de 8 horas y el derecho a la seguridad. Con esto tenemos entendido que esa época era cuando ganó y cuando se logró una estabilidad entre los liberales y los conservadores. Ahora pasamos a la siguiente página, que dice la cultura revolucionaria. Durante la lucha revolucionaria participaron miles de personas, como hombres, mujeres, niños de diferentes grupos sociales. La mayoría fueron indígenas, campesinos, rancheros, obreros, empleados, entre otros. La revolución modificó la vida a las personas, valores, expresiones y cultura. La violencia, los continuos traslados y otras regiones entre guerra por hambre, por pobreza y por región de familias. Están propiciando en el medio de la guerra de los ejércitos federales y de revolucionarios, en un amplio intercambio a la cultura. La música también fue parte fundamental para contabilidad popular. Este es porque los ejercicios alargaban horas vigilando y espera de un posible ataque, o sea, cualquier momento podían atacarlos. Pero a ratos y entenderse entonaban canciones o corridos, las enseñanzas e historias de los personajes y caudillos revolucionarios, que con el tiempo la revolución pasó a formar parte de la cultura nacional, influyendo las expresiones artísticas como la música, la pintura, la escritura, la literatura y el cine. En la otra clase les voy a mostrar un corrido que se hizo muy popular en la Revolución Mexicana,
que se llama la Adelita, pero eso es en la otra clase. ¿Sí? Les voy a enseñar algunas fotografías en las que se pueden guiar para realizar sus dibujos. En la Constitución Mexicana de 1917 tenemos, es de nuestra Constitución que nos rige, y aquí está nuestro presidente que la realizó, que en este caso fue Venustiano Carranza. Y en la cultura revolucionaria, ¿se acuerdan que mencionaban que participaron niños, mujeres y hombres en la revolución? Y aquí diferentes formas de pensar, hasta de músicas que se realizaron. ¿Ok? Sin más por el momento, muchas gracias. Eso es todo. Espero sus evidencias. Si tienen alguna duda, me avisan y con mucho gusto se las explico. Así que espero sus evidencias. Muchas gracias.